porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Sea usted muy bienvenido esta tarde a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús, siendo las 1 de la tarde en esta programación especial de Pan de Vida. Porque, ¿qué es lo que uno hace, mi hermano Daniel, a las 1 de la tarde? A la 1 de la tarde viene mi hora favorita, la cual es el almuerzo, comer. Sí. Eso es importante porque ha notado que cuando no pasa muchas horas sin comer, uno anda débil, incluso hasta el ánimo decae de repente. Sí. Pero esta hora del almuerzo es como que te da un nuevo aire. Amén. Para la segunda patita del día. Sí, es verdaderamente esperada por todos porque nos fortalece el alimento, y por eso mismo este programa a la 1 de la tarde se llama así, Pan de Vida, porque no solo de pan vive el hombre, dice la palabra. Así como nos fortalecemos en nuestro cuerpo comiendo algún alimento físico, necesitamos escuchar las palabras del Señor, que es el alimento espiritual que fortalece nuestro interior. Amén. Así que eso es lo que usted escuchará esta tarde. Le acompañaremos en su horario de almuerzo para entregarle ese otro alimento que es, incluso yo diría, más importante que el alimento material. Porque el alimento material, dice el Señor, promete que nunca al hombre le va a faltar. Amén. Pero en cambio sí debemos preocuparnos de buscar este alimento espiritual para nuestras almas. Así que le damos una cordial bienvenida empezando esta semana. Y ya prácticamente enero se acabó. Estamos a día 30. Aproveche bien sus vacaciones. Nos está quedando un solo mes, que es febrero. Y bueno, vienen días preciosos, así que aproveche de salir con su familia y de disfrutar también distintos panoramas y actividades que tendrá también nuestra comuna. Bueno, sin más que agregar, vamos a escuchar una hermosa alabanza y a la vuelta estaremos también orando por este programa.
Amén. Hermosa alabanza la que hemos escuchado, porque nos invita a que nos acerquemos al Señor, porque Él da acogida. Siempre Él va a esperar con los brazos abiertos, sobre todo al que viene contrito y humillado, dice el Señor que nunca lo va a despreciar. Así que en este programa y mediante esta alabanza también damos acogida a todos nuestros auditores que se están conectando a Radio Los Lagos 93.7 FM o por Facebook y YouTube. Le damos la cordial bienvenida también. Esperamos que este programa sea de bendición. Amén. Y por eso mismo, para que sea de bendición, tenemos que orar al Señor y pedirle la gracia a Él. Solamente si es Dios el que nos habla mediante la Escritura, si es el Señor el que nos inspira en nuestras palabras, será un programa de bendición y para edificarnos a nosotros. Así que le invito, si usted está a disposición, nos acompañe a orar, y si no, solamente escuche esta oración. Dios mío y Señor mío, le doy gracias en esta tarde porque usted nos hace, Señor, despertar a una nueva semana, y sabemos de antemano, Señor, que si vamos de la mano suya, será una semana en victoria. Gracias, Señor amado, por este mes que ya está terminando, y este nuevo año, Señor, también, que estamos empezando. Señor, le rogamos que sea un año de bendición para todos nosotros, para que también, Señor, pueda ser un año de aprendizaje, pueda ser un año también donde podamos concretar algunos anhelos que cada uno tiene en su corazón. Muchas veces empezamos el año con sueños, con algunos proyectos que queremos hacer, pero sabemos, Señor, que solamente en usted, Señor, se pueden realizar todas las cosas. Por eso usted nos invita a que todos nuestros anhelos los pongamos a sus pies, porque solamente usted es el que dispone las cosas. Le pedimos, Señor, por este programa, para que usted nos dé palabras de sabiduría, nos entregue inspiración de su Espíritu Santo, y también a nuestros auditores, para que usted les dé la comprensión a su palabra. Porque dice, Señor, ella, que usted ha escondido estas grandes verdades de los sabios, pero a los humildes dice que a ellos, a los niños, se los ha dado a revelar. Por eso denos ese espíritu de discípulo, ese espíritu humilde, para que con su luz, Señor, usted nos clarifique su palabra, podamos comprenderla y pueda ser un alimento contundente para todos los que nos escuchan, y así terminar, Señor, este programa bien alimentados y bendecidos. Toda esta misericordia se la rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar a un pequeño segmento, dar algunos avisos y noticias para los días que se vienen. Bueno, el primero de ellos es que usted sabía si está postulando a alguna beca de mantención, me refiero a los estudiantes. Tenían hasta el 27 de enero para poder postular a la beca Presidente de la República, beca indígena, y a la beca de residencia indígena. Pero los que ya postularon hasta esa fecha, hasta el jueves pasado, tienen hasta el día 17 de febrero para hacer llegar sus documentos en la oficina del Departamento Social de la DAEM. Así que para que los estudiantes sepan que tienen hasta solamente el 17 de febrero para hacer llegar todos los documentos que se le pidieron.
Amén. En el contexto del verano, como bien decía nuestro hermano Matías, se está acabando el mes de enero, ¿cierto? Y vamos a empezar el febrero. Pero todavía quedan días de vacaciones para aquellos que están disfrutando de las vacaciones. Por eso es importante también estar al tanto de cómo va a estar el clima. Mire, para el día de hoy la máxima esperada es de 24 grados y va a estar con nubosidad parcial. También hay el día martes una máxima de 25 grados y una mínima de 10 grados despejado. El día miércoles va a estar despejado al final del día, pero va a comenzar con un poco de nubosidad. Y esto va a tener una mínima de 10 grados y una máxima de 24 grados. Para el día jueves nos espera un día con nubosidad parcial también, pero con una mínima de 10 grados y una máxima de 26 grados. Para el día viernes nos espera un día bien caluroso, donde vamos a tener una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. El día sábado nos espera un día con una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados. Y para el día domingo 5 de febrero nos espera una máxima de 26 grados y una mínima de 16 grados con nubosidad parcial. Sí, clima la verdad bastante caluroso va a estar esta semana. Así es. Y también hay un panorama que la municipalidad ha dado a conocer. Entre muchos que se han dado, aún no se han entregado, digamos, los que vienen para febrero, pero sí un panorama musical ya se ha dado a conocer, que estarán los Vázquez, agrupación Marilyn también, el 8 y 9 de febrero en vivo. Así que esté atento cuando ya se dé a conocer el lugar y los horarios. Pero ya está confirmado los artistas y los días que serán el 8 y 9 de febrero. Bien, esas son las noticias que entregamos este día lunes. Esperemos también en el Señor que puedan disfrutar con su familia, que pueda hacerse el tiempo para poder salir a la playa o salir a hacer algún picnic, porque los días la verdad estarán acompañando. Obviamente tomar los resguardos necesarios para cuidar su piel, etcétera, porque bastante calurosos van a estar estas semanas. Bien, vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta se estará entregando lo más importante, que es el estudio de la palabra de Dios de hoy. Estamos estudiando las 7 iglesias. La semana anterior hablamos de Éfeso y este día lunes toca hablar de Esmirna, y mi hermano Daniel tendrá la honra, la responsabilidad también de entregar este estudio sobre la iglesia de Esmirna. Así que le invitamos a que nos acompañe, porque a la vuelta ya se estará hablando de la palabra del Señor. Escuchamos esta hermosa alabanza.
Amén. Después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a dar inicio al tema de hoy, al tema principal de hoy, el cual es el estudio de la iglesia de Esmirna. Le invito a que en sus Biblias, en nuestras Biblias, busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y dice así en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dios nos ayude a desarrollar este hermoso estudio, el cual nos presenta el escenario de la iglesia de Esmirna. Mire, para ponernos en contexto, el escenario de la iglesia es una iglesia perseguida, ¿ya? La iglesia de Esmirna representa la siguiente etapa de la iglesia de Jesucristo, y se le llama también la iglesia mártir. Esta iglesia padeció el martirio por su fe en Jesucristo. La palabra Esmirna viene del griego Esmirna, también, que se escribe con S, M, I, R, N, A. Y esto es el nombre de un producto que se llama mirra, ¿ya? Esta es una especie, es como una resina que es tomada de un arbusto y que era muy amarga, pero la mirra tiene una peculiaridad, que para poder obtener su fragancia es necesario que sea molida, que sea machacada. Al igual que la iglesia de Esmirna, para que su fragancia pueda ser extraída, tuvo que padecer persecución. Tuvo que padecer un poco de sufrimiento, un poco de pobreza. A medida que vayamos desarrollando este estudio, vamos a darnos cuenta del porqué. Dios permitió, mediante la persecución amarga, que esta iglesia fuera machacada, a fin de que su aroma de vida espiritual tuviese un impacto en su comunidad y el mundo. A lo que podemos decir que implica la idea del sufrimiento. Y esta iglesia, esta ciudad, en realidad, se encuentra en Turquía actualmente, en lo que es hoy Turquía, ¿cierto? En una ciudad que se llama Izmir, ¿ya? Es una ciudad muy comercial y hay quienes opinan que Izmir llegará a ser tan grande como Estambul en algún día. Entrando en el desarrollo del mensaje, del estudio de hoy ya en concreto, podemos decir que en el mensaje de Esmirna, nuestro Señor, primeramente se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, tenemos dos características muy importantes de nuestro Señor. Desarrollémoslo una a una. Dice, el primero y el postrero.
O sea, quiere decir que no hubo nada antes de Él y que no habrá nada después de Él. Cristo es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo y que sus sufrimientos y las persecuciones que estaban viviendo, que muchas veces lo llevaban hasta la muerte, estaba en los planes y en los propósitos de Dios. O sea, ellos necesitaban saber que tenían el respaldo de Dios, porque esto los alentaba a mantener la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice que Él es el que estuvo muerto y vivió. Esta es la máxima expresión de la gloria de Cristo. La resurrección entre los muertos. La victoria sobre la muerte. Con esto nos dice que no hay nada superior al poder de Dios. Ya que Esmirna enfrentaba la persecución y la muerte por su fe en Cristo. Pero el énfasis sobre la vida en Cristo cobraba un significado especial, porque si Cristo murió y vivió, habla de la resurrección, habla de una vida después de esta vida. Entonces, a la iglesia de Esmirna no le importaba morir, porque tenía claro que después de esta vida hay otra vida, aún superior. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Esmirna fue perseguida, fue encarcelada, atribulada, empobrecida y muy atacada por varios flancos. Pero esta iglesia mártir, a pesar de todo esto, dice el Señor que era rica. Era rica en el espíritu, con una fortaleza en la fe inquebrantable, que es envidiable por muchos de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de ser la más atormentada, fue la única de las 7 iglesias en que el Señor no encontró falta alguna. La tribulación que se menciona aquí no es una referencia a la gran tribulación, sino es a una terrible persecución que está padeciendo la iglesia bajo el dominio del Imperio Romano, ¿cierto? Y su amor por Jesucristo era tan fuerte y tan fiel que aceptaba incluso la muerte como precio a la fidelidad a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque entendían ellos que su fe en Él merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Esto también debería estar en nosotros. Hoy en día igual recibimos persecuciones, pero quizás no al nivel de Esmirna, ¿cierto? Pero sí recibimos calumnias, ¿cierto? Recibimos, quizás nos hacen una trampa por ser cristianos. Mire, hay una cosa que es irrefutable, que la luz no se lleva con las tinieblas. Entonces, nuestra fe es contraria a las tinieblas. Y esto produce escozor en quienes no tienen la fe de nosotros, quienes no tienen a Cristo. Muchas veces provoca envidia, porque somos bendecidos por Dios. Muchas veces provoca situaciones que a veces nos quieren hacer el mal. Pero ¿sabe qué? De todas estas nos librará el Señor. Porque no estamos solos. Así como la iglesia de Esmirna tenía la plena convicción de que todo lo que hicieran por fe en Cristo, aunque lo lleve a la muerte, iba a ser una ganancia. Por esta razón ellos eran ricos, porque habían ganado mucho en el plano espiritual. Y esa es nuestra actitud también. Nosotros, aunque seamos perseguidos, seamos calumniados, etc., todo esto es ganancia, porque esto significa que estamos haciendo bien el trabajo, porque estamos provocando que las tinieblas se molesten. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ojalá los cristianos en nuestros días fuéramos tan valientes para proclamar esta fe. A pesar de las críticas, de las burlas, el desprecio, la incomprensión, como conversábamos, en un auténtico cristiano que suele recibir al ser consecuente con la fe,
y el amor en Cristo, porque muchas veces decimos ser creyentes, pero no somos consecuentes con nuestros actos. Y al final terminamos haciendo actos que agradan al mundo. Pero ¿a quién nos conviene agradar? Nos conviene agradar a nuestro jefe, a nuestro compañero, incluso a nuestros familiares, o nos conviene agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que el Señor realiza 7 principales menciones en estos versículos que leímos, ¿cierto? Primero, la tribulación, que es la persecución terrible del Imperio Romano. Su desprendimiento de posesiones materiales o la falta de interés en ellas. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, dice la Escritura. O sea, la gran mayoría de los creyentes eran pobres o necesitados. Y los que eran ricos, en represalia del Imperio Romano, eran despojados de sus bienes por parte del emperador, ¿cierto? Y esto es por causa de su fe en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haríamos usted y yo si viniera el gobierno a sacarnos todo lo que tenemos porque somos cristianos? ¿Cómo reaccionaría usted? Póngase en este escenario. ¿Su fe permanecería intacta o dudaría por mantener las posesiones? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos que vivían en esta ciudad habían adoptado un estilo de vida que negaba la herencia histórica de sus antepasados, como también la fe en los libros sagrados del Antiguo Testamento. Y no así los que estaban en la iglesia de Esmirna, que eran íntegros en el pueblo de Israel. Porque el apóstol Pablo en Romanos 9:6 dijo que no todo Israel es Israel. Un judío, un hebreo, no lo es solamente por su raza, sino por seguir y practicar la religión del pueblo de Israel. O sea, un cristiano no es solamente cristiano por ir a la iglesia, sino que es cristiano por su forma de vivir. Así se refleja, por lo que tiene en el corazón, por la fe. Si tiene a Cristo en el corazón es cristiano. Si no, es igual que estos judíos, solamente de palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también que no temas en nada, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Este es el ánimo que le da el Señor en medio de la persecución, porque sabe que el temor, cuando invade al hombre, lo desconecta de Dios, porque el temor es algo que ataca directamente a la mente, al corazón, a la carne. Y entonces esto produce un daño espiritual por consecuencia. Entonces, por esta razón, no tenemos que temer, porque el temor es antagonista de la fe. Porque aquel que vive con fe no tiene que temer. En cambio, que si se presenta el temor en nuestras vidas, significa que estamos faltos de fe. Bendito sea el nombre del Señor. También Jesucristo menciona al diablo, este terrible personaje que es responsable del sufrimiento de los santos de Esmirna. También dice, y tendréis tribulación por 10 días. Hubo 10 periodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores. Imagínense, soportaron 10 gobiernos, por decirlo en lenguaje actual, conocido para nosotros. Pasaron 10 presidentes y los 10 los persiguieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso que acá estamos hablando de emperadores romanos, los cuales tenían una ley más autoritaria y eran más sanguinarios, más salvajes para ejercer la ley. Hoy día no, pues hoy día tenemos derechos humanos que protegen al hombre, etcétera, etcétera. Hay distintas leyes que impiden que esto sea en forma autoritaria, ¿cierto? Pero en esa época no existía nada de esto, sino que el que decía algo en contra del Imperio Romano era muerto o era castigado firmemente. Bendito sea el nombre del Señor.
Y estamos hablando del emperador Nerón, estamos hablando del emperador Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, y Aureliano y Diocleciano. Todos estos emperadores, no vamos a hablar en detalle de cuáles son los periodos del imperio, porque esto se aleja un poco del tema central. Pero como un dato, imagínense, si usted ha estudiado un poco de historia o quiere estudiar un poco más, cada uno de estos tiene unas características sanguinarias, uno más que el otro. Pero a la verdad, todos estos eran autoritarios, eran imponentes en cuanto a sus castigos, en cuanto al ejercicio de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este era el escenario que perseguía, estos eran los enemigos que perseguían a la iglesia de Esmirna. Pero sin embargo, ellos se mantuvieron fieles. Y a veces a nosotros nos pasan cosas que son tan mínimas. Por ejemplo, no sé, pues un hermano no me saludó y me quiero ir de la iglesia, se quebranta mi fe. ¿Y usted cree que esto es consecuente? Yo creo que no. Yo creo que nos falta mucho de Cristo. Porque a veces le tomamos atención a cuestiones que son tan triviales. Como dice la Escritura, atendemos a los mosquitos, pero no nos preocupamos de los camellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, imagínense, lo que vivió la iglesia de Esmirna, o lo que representa la iglesia de Esmirna, no es nada comparado a lo que estamos viviendo en estos días. Sin embargo, padecemos persecuciones, padecemos quizá escasez en algunos momentos, pero es producto de las pruebas. Es producto, no son al nivel de lo que era antes, pero sin embargo nuestra fe decae más fácilmente de lo que ellos ejercían. Bendito sea el nombre del Señor. También el Señor menciona aquí en estos versículos, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré corona de vida. Y ellos lo fueron. Los creyentes de Esmirna fueron fieles hasta la misma muerte. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Santiago dice en su epístola, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa corona de la vida indica que la disfrutará por toda la eternidad. Mire, se da cuenta que cuando uno tiene un desafío, ¿cierto?, en la vida, ya sea, por ejemplo, no sé, lograr una meta, lograr un objetivo, cuando llegamos ahí, cuando nos cuesta y llegamos ahí, es una satisfacción de decir, lo logramos gracias al Señor. Pero después viene otro desafío más y así. En cambio que esta corona de vida es como la guinda de la torta, como se dice. Es decir, esto va a ser el logro máximo de la humanidad. El logro máximo del hombre o la mujer. Porque esto va a provocar el gozo eterno. No solamente una satisfacción pasajera, sino que se disfrutará por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa más gloriosa le espera a todos aquellos que soportan penalidades y sufrimiento, pero seguimos perseverando en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Para el que venciera los sufrimientos de esta vida por ser cristiano, ya sean calumnias, mentiras, persecuciones, castigos, discriminaciones, golpes, garabatos, insultos, discriminaciones de cualquier tipo o todo lo que se le ocurra, el Señor tiene por promesa que ya no habrá sufrimiento en la segunda muerte. Un teólogo dijo una vez, aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Aquel que ha nacido 2 veces solo debe morir una vez. Y quizás ni siquiera
tenga que morir una vez. La segunda muerte es la muerte que ningún creyente va a experimentar. Porque la primera muerte es la física, ¿cierto? Que es el proceso de transición a la próxima vida. Es el proceso por el que pasa todo humano, ¿cierto? Y tiene que ver solo con el cuerpo físico. La segunda muerte es la del alma y del espíritu, una separación eterna de Dios. Y esto es lo que significa la segunda muerte. Y por la que ningún creyente pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para ir concluyendo, para ir cerrando este estudio, la iglesia de Esmirna representa a aquellos hermanos fieles que han soportado todo tipo de persecución, de padecimiento por causa de Cristo. Diferente es padecer por causa de nuestros propios errores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estos padecían por causa de la fe, por causa de Cristo. Pero ellos, a pesar de padecer, permanecieron firmes y fieles, porque sabían que había una promesa. Y esa promesa es la corona de la vida eterna. Amado hermano, si usted ha pensado en que está un poco débil en la fe, o está pensando en tirar la toalla, como se dice en buen chileno, replantéese el por qué. Porque quizá usted está perdiendo la corona de vida. Quizá usted está siendo probado solamente. Y recuerde que hubo una iglesia, la cual fue perseguida por 10 emperadores seguidos, y que mantuvo su fe, y que hoy día goza de la corona de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón es importante perseverar en la fe, a pesar de que quizá va a ganar enemigos en el mundo, producto de la fe. Pero sabe que lo mejor es tener como amigo a Cristo, porque es el único que en el momento de la persecución, en el momento del padecimiento, va a estar con nosotros. Y más aún, es el que nos da el pase a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos achacamos por tan poquito, hermano. A veces nos achacamos por tan poquito y queremos dejar todo botado. Pensemos que hubieron algunos que padecieron mucho más que esto, mucho más que lo que está pasando usted, mucho más de lo que va a pasar mañana, pero perseveraron en la fe. Y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Bendito sea el nombre del Señor. ¿O será que nosotros tenemos mal enfocado nuestro lente? ¿Tenemos la mirada puesta quizás solamente en la iglesia física? ¿Tenemos enfocada nuestra mirada en agradar al pastor? ¿En agradar a los hermanos? ¿En agradar a mi esposa, a mi esposo? ¿Hacer un ejemplo para mis hijos solamente? ¿O tenemos el foco en servir a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando padecimos la pandemia, se notó que lamentablemente en las iglesias había muchos que servían solamente al ojo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquellos que perseveraron, sean benditos por Cristo. Porque eso es, a pesar de cualquiera que sea el escenario, aunque sea muy adverso el escenario, no perder el norte y seguir avanzando, seguir sirviendo a Cristo. Porque recordemos que después de esta vida nos espera una vida aún mayor que esta, que es una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor.
Nosotros somos pasajeros en esta vida. Yo a veces lo represento que este es un escenario de entrenamiento, es un campo de entrenamiento intensivo que nos entrena para poder vivir la vida eterna. Pero no podemos enfocarnos en lo pasajero, en lo perecedero, sino que enfoquémonos en la vida eterna. Enfoquémonos en aquel que dijo que era el principio y el fin. Aquel que no hay nada antes ni después de él, el cual es Cristo Jesús. Con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy y le invito a que pasemos a orar al Señor. Padre amado, gracias le damos por este estudio que usted nos ha entregado. Gracias le damos, Señor, por estas palabras que bendicen nuestros corazones, bendicen nuestras vidas. Le rogamos, mi Señor, que usted estas palabras las selle en nuestros corazones, para que en el momento de la dificultad, del padecimiento, de la persecución, de la tribulación, las tengamos presentes, mi Señor. Para que no perdamos el foco, para que no se bajen nuestros brazos, mi Señor, para que no se cierren nuestros labios, sino que se abran en alabanza para usted, y que nuestros brazos se levanten para glorificarlo, mi Señor, porque en esos momentos es donde más necesitamos de usted. Padre amado, gracias le damos en esta tarde, porque usted nos ha hablado de nuestras vidas, y usted nos ha recordado la importancia que es servirle, la importancia que tiene el tener bien enfocada nuestra vida, la importancia de permanecer fiel, la importancia de ser constantes, porque esto tiene una paga enorme, la cual es la corona de vida eterna. Padre amado, si hubiera alguno de nosotros en medio nuestro que esté padeciendo persecuciones, que esté padeciendo tribulaciones, que esté padeciendo quizás dudas en su corazón, usted ayúdenos, Señor. Usted siempre está dispuesto para prestarnos apoyo, porque usted conoce nuestras debilidades. Usted conoce que nuestra humanidad es limitada, nuestras fuerzas decaen, nuestro ánimo decae en lo humano, pero usted levanta nuestro espíritu. Usted nos fortalece, levanta nuestra fe. Padre amado, le rogamos que usted derrame su bendición sobre nuestras vidas y que llene nuestras copas de su Santo Espíritu. Le rogamos, mi Señor, que llene nuestras lámparas de aceite para que podamos ser luz en el mundo, a pesar de que podamos tener persecución, padecimiento, pero esto no es nada, este costo no es nada comparado con el premio, con la paga. Padre Celestial, le rogamos que nos levante esta oración revestido de su gracia y en un solo espíritu. Esto se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de esta sección de este programa Pan de Vida. Ahora vamos a una tanda comercial y a la vuelta nos vemos con la segunda parte de su programa. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube.
como la palabra de la cruz. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Amén. Amén. Hemos vuelto ya a su programa La Palabra de la Cruz en esta edición especial de Pan de Vida. Se ha hecho el estudio ya, nuestro hermano ha hablado acerca de la iglesia de Esmirna. Amén. Y si usted se lo ha perdido y se ha conectado recién, puede volver a verlo en el canal de La Palabra de la Cruz por YouTube o por Facebook. Ahí está, quedan guardados todos los programas que hemos hecho. Y ahí usted puede volver a verlos, compartirlos, para poder no perderse estos estudios, no perderse la palabra del Señor. Amén. Recuerde que tenemos programas los días lunes, miércoles y viernes. Los lunes a las 13 horas, los miércoles y viernes a las 22 horas. Tienen diferentes focos. En esta tarde de día lunes es para acompañarle en su hora de almuerzo con un alimento espiritual. Los miércoles hablamos acerca de la pequeña historia y las grandes enseñanzas, cómo Dios nos habla a través de las cosas sencillas. Y los días viernes siempre hay un invitado diferente que nos predica la palabra del Señor. Y un programa de conversación primero, donde lo entrevistamos, donde hablamos de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, damos testimonio y se termina predicando la palabra. Esos son los 3 programas a la semana que usted los puede ver y ver por YouTube y también escucharlo por Radio Los Lagos 93.7 FM. Y ahora, en esta segunda parte de este programa de Pan de Vida, tenemos este segmento especial de juego bíblico, donde vamos a hacer una especie de trivia, preguntas acerca de la Biblia. Daremos 4 alternativas posibles y daremos el tiempo también para que usted en su casa lo pueda responder, porque es un momento para interactuar, para que usted también pueda aprender de la palabra del Señor. Sabemos que ninguno lo sabe todo. Nosotros vamos a dar la respuesta si es que la sabemos. Si es que no lo logramos saber y erramos, vamos a volver a empezar, no hay problema. Pero es un momento para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Si usted es de la ciudad de Los Lagos, porque igual como se transmite por YouTube, nos pueden escuchar de cualquier lugar. Pero si usted vive en la ciudad de Los Lagos, puede llamar al número que nosotros le vamos a decir cuando ya empiece el juego. Y cuando ya tenga al menos 3 preguntas con su respuesta correcta, puede llamar a ese número y dar las 3 respuestas. Mínimo 3 respuestas correctas. Y ahí puede ganarse una Biblia, así que esté atento también para poder participar. Y es el número 978 48 81 87. Repito, el número 978 48 81 87. Ese es el número que usted tiene que marcar. Si nos está viendo por YouTube, ya va a ver el número en pantalla. Y si no, nos escucha por la radio, lo vamos a decir, a reiterar cada cierto tiempo. Bien, vamos a comenzar entonces este juego. Y bien, la primera pregunta. Pregunta número 1. Sí, la primera pregunta es:
Mi hermano Daniel, si usted la puede decir. ¿Cuál es el cuarto mandamiento según Éxodo 20? Alternativa A, santificar el sábado. Alternativa B, honrar a los padres. Alternativa C, no matarás. Y alternativa D, no robarás. Ahí está entonces la pregunta, ¿cuál es el cuarto mandamiento que está, como lo dice la misma pregunta, en Éxodo 20? Le dejamos el tiempo para que usted pueda responder en su casa. Si no, también puede abrir la Biblia y buscarlo usted mismo. Les voy a repetir la pregunta para Sí. que puedan buscarlo. ¿Cuál es el cuarto mandamiento según Éxodo 20? Alternativa A, santificar el sábado. Alternativa B, honrar a los padres. Alternativa C, no matarás. Alternativa D, no robarás. Y mi hermano Daniel, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo creo que la respuesta correcta es la alternativa A. Santificar el sábado, acordarse del día de reposo. Y sí, era la respuesta correcta. Excelente. Santificar el sábado, el cuarto mandamiento. ¿Me ganó una Biblia? Siguiente pregunta. Nosotros ya tenemos muchas ya. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el pan que caía del cielo y alimentaba a los israelitas en el desierto? Alternativa A, pan. Solo se llamaba así, pan. B, maná. C, bimbo. Y D, manac. ¿Cómo se llamaba el pan que caía del cielo y alimentaba a los israelitas en el desierto? Le dejo un par de segundos para que usted pueda contestar. Si tiene ya 3 respuestas correctas, puede llamar al 9 78 48 81 87. Bien, vamos desglosando. Bimbo, que es la alternativa C, yo entiendo que esa es la marca de un pan de ahora. Un pan de molde, entiendo, ¿no? El del osito. El del osito, sí, el pan ideal que conocemos. Así nosotros. que ese no es. Ya le dimos el tiempo para que usted pueda responder, así que nosotros vamos desglosando. Bimbo, ese no es. Le quedan 3 alternativas solamente. La Sí. C está descartada. Y la respuesta correcta es maná. Maná. Que significaba, ¿qué es esto? Porque ellos no sabían qué era este alimento y así le pusieron, así que maná eso significa. Tercera pregunta. Mi hermano Daniel, si la puede leer. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Alternativa A, Malaquías. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Juan. Alternativa D, Apocalipsis. El último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Hay muchos que quizás sin siquiera leerla ya lo saben, porque es muy famoso que con ese libro termina. ¿Y ese libro es? Deme una pista primero. Termina Bien. con S. O sea que entonces descartamos Juan. Sí. Si termina con S, Puede ser Malaquías, Judas o Apocalipsis. así es. ¿Cuál dice usted? Atrévese. Atrévase y llámenos para que pueda tener su Biblia. Bueno, ya habiéndole dado el tiempo, el libro de Malaquías es el último libro, pero del Antiguo Testamento. Y la Biblia, usted sabe que está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y juntas forman este gran libro. Así que Malaquías es el último, pero del Antiguo Testamento. Así que igual está descartado. Así es. Y el libro de Judas está muy cerca de serlo. Muy cerca, porque es justo el que está antes de Apocalipsis. Que ese es el último libro de la Biblia. Más no el último libro en ser escrito. Fue el último libro, porque habla de las revelaciones futuras, pero no fue el último libro en ser escrito. Amén. Pregunta número 4.
¿A quién ofreció Pilato soltar el lugar de Jesús? A Pedro. B, los dos ladrones. C, Barrabás. O D, Juan el Bautista. ¿A quién decidió Pilato, el gobernador romano, soltar el lugar de Jesús? También es una historia bastante famosa, sobre todo si usted ha visto la película. En Semana Santa, un clásico que muestran esta escena cuando Pilato, al ver que el Señor no tenía la verdad un delito del cual inculparle, le dice a la gente ya a quién prefieren que suelte y le muestra a dos personas. Uno es Cristo y el otro es mi hermano Daniel. Es Barrabás. Barrabás. Exactamente. Excelente. Pasamos entonces a la quinta pregunta, que dice así. Y aquí vamos complejizando y hay que ir leyendo más la Biblia para ir respondiendo esta clase de preguntas, porque dice: ¿de dónde era Simón, el que ayudó a Jesús a cargar su cruz? A, era Galileo. B, de Magdala. C, Ciro Fenicio. O D, de Cirene. Cuando uno lee ese fragmento de la Biblia lo dice inmediatamente, dice: aquí está Simón de tal lugar. Así que si usted no se lo sabe, puede buscar la palabra, puede buscarlo este personaje. San Google. Así que ¿de dónde era? Leámosla de nuevo para Simón. quienes no nos escuchan. Sí. ¿De dónde era Simón, el que ayudó a Jesús a cargar su cruz? A, Galileo. B, de Magdala. C, Ciro Fenicio. D, de Cirene. Y la respuesta correcta es, ya habiéndole dado el tiempo, era de Cirene. Excelente. Aquel hombre dice que venía pasando hacia Jerusalén y un soldado lo tomó y lo obligó a cargar con la cruz del Señor. Esta ya es la sexta pregunta, que dice así: Malaquías, el que habíamos hablado hace un momento que terminaba el Antiguo Testamento, fue ¿en qué se desempeñaba él? A, pescador. B, médico. C, profeta. O D, rey. ¿Qué era Malaquías? A, pescador. B, un médico. Un C, un profeta. O D, era rey. Le dejamos un par de segundos para que pueda contestar. Y si usted tiene la respuesta correcta, puede llamar al 978 48 81 87. ¿Qué era Malaquías? Bien, ya habiendo pasado el tiempo, yo confieso que no lo recuerdo con claridad. Obviamente era un profeta, pero no sé si tenía una segunda profesión, eso lo desconozco. Rey no era, pero no sé, por ejemplo, si hubiera sido pescador y quizás lo nombre en algún verso. Así que si mi hermano Daniel no tiene otra respuesta tampoco. Yo apuesto por la C, por profeta. Sí. Sí, porque está dentro de los profetas menores. Exactamente, era un profeta. Pero lo que no sabía es si era aparte pescador, la verdad, podría ser que lo haya nombrado porque habían profetas que tenían otros trabajos, digamos. Así y que es. el Señor los llamó, por ejemplo, había uno que lo llamaron porque era boyero, por ejemplo. Y eso y recogía higos secos y eso era lo que se ganaba la vida. Así que sabemos entonces que Malaquías solamente era profeta, esa fue su profesión. Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta, mi hermano Daniel? Jacob y Juan eran hijos de A, Zebedeo. B, Mardoqueo. Parecido. C, Bartimeo. D, Romeo. Que era hijo de alguien Eo, se sabe. Todo terminaban así. Bien, ¿de quién era hijo Jacobo y Juan, estos dos discípulos?
También, si usted ha leído la palabra, lo va a recordar. Porque igual se menciona como 3 veces más o menos el nombre de su padre. ¿De quién era hijo Jacobo y Juan? Bueno, vamos a ir desglosando. Romeo no sale en la Biblia, así que la alternativa D no es. Es de una historia de Shakespeare más famoso el nombre de Romeo. Sí. Bien. Mi hermano Daniel, ¿qué otro nombre podríamos sacar de la lista? Porque no podría ser. Yo creo que podríamos sacar a Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? ¿Se acuerda? Mardoqueo era aquel que no podía ver entre la multitud a Cristo y se subió al árbol. No era ese Mardoqueo. Pero estaba muy cerca. No, Mardoqueo era el tío de Esther. Que era en el Antiguo Testamento. Un hombre que era judío, pero también era muy fiel a los persas, si no me equivoco, que eran donde estaban. Pero tampoco él podría haber sido, es verdad que él tampoco. Entonces, el correcto es... eran hijos de Zebedeo. Un padre que tenía muchos jornales, dice la Biblia, que tenía trabajadores. Y vamos a pasar a la octava pregunta. Y cada vez las preguntas se van complejizando más, o al menos eso se supone. A veces de repente salen sorpresas de preguntas muy simples, pero se debería ir complejizando más. La siguiente pregunta, mi hermano Daniel, ¿qué dice? ¿De quién fue hijo Set? Alternativa A, Isaac. Alternativa B, Adán. Alternativa C, Noé. Alternativa D, Jeremías. Bien, ahí están las 4 alternativas. 4 personajes bíblicos muy conocidos. ¿Y cuál de estos fue padre de Set? Eso está en la pregunta. ¿De quién era hijo Set? A, de Isaac. B, Adán. C, Noé. O D, Jeremías. Le dejamos un par de segundos para que pueda contestar. Si es que lo sabe. Si está su padre, por ejemplo, usted es joven y su papá igual tiene más trayecto en el evangelio, le puede preguntar, papá, ¿de quién era hijo Set? ¿A su madre? ¿A su abuela? Bien, vamos a ir desglosando entonces. Jeremías no pudo haber sido. De hecho, que yo recuerde, Jeremías no tenía hijos, que yo recuerde. La alternativa A tampoco podría ser, porque Isaac era hijo de Abraham. Y Isaac fue padre de Jacob y Esaú. No tuvo ningún hijo que se llamara Set. La alternativa C, que dice que es Noé, tampoco pudo haber sido porque él tenía como hijo a Sem, a Cam y a Jafet. Así que la alternativa entonces correcta era que era hijo de Adán, específicamente el tercer hijo, a quien el Señor le entregó en reemplazo de Abel. Cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor le entregó entonces a Set, que fue de donde vino la descendencia de hombres que buscaron a Dios. De Caín nadie buscó. Bien, mi hermano Daniel, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántas puertas habrá en la Nueva Jerusalén? Alternativa A, 2. Alternativa B, 7. Alternativa C, 10. Alternativa D, 12. ¿Cuántas puertas habrá entonces en la Nueva Jerusalén? Esto sale, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que estábamos justo hablando de una de las 7 iglesias. Ya al final del libro describe un poco la ciudad y habla incluso de qué material serán los muros de esta ciudad y dice cuántas puertas iba a tener. Es un número simbólico, un número que se repite bastante en la Biblia. ¿Cuántas puertas tendrá la Nueva Jerusalén? Le dejamos el tiempo por si usted lo sabe. Y recuerde, si tiene ya mínimo 3 respuestas correctas con su respectiva pregunta, llama entonces usted, si vive en Los Lagos, al 978 48 81 87. Mi hermano Daniel, ¿cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad en el cielo? Tiene la misma cantidad de tribus. Exactamente. Es decir, y de discípulos también. Claro. Del Señor. 12 tribus. Alternativa D. 12 puertas. Amén.
12 puertas. Y cada una tiene su nombre, de hecho. Bien, siguiente pregunta. La pregunta número 10. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? Alternativa A, 100 años. B, 86 años. C, 550 años. O D, 102 años. ¿Qué edad tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac? Le dejamos un par de segundos para que usted pueda contestar. Bien, mi hermano Daniel, ¿sabe la respuesta? ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? La respuesta es la alternativa A. 100 años. Correcto. Imagínese usted cómo ese hombre a la edad de 100 años, el Señor le entregó un hijo, sobre todo a su esposa que era un poco menor. A la edad que el Señor le dio fertilidad a ambos, le dio la fuerza para poder engendrar incluso un hijo a esa edad y criarlo. Bien, pregunta número 11. ¿A qué tribu pertenecía el rey Saúl y el apóstol Pablo? Aquí aprendemos ya una cosa, que ambos pertenecían a una misma tribu. Alternativa A, Judá. Alternativa B, Benjamín. Alternativa C, Manasés. O alternativa D, ninguna. Hay que darle un tiempo, pero primero les puedo decir que ninguna no era, porque todos los israelitas pertenecen a alguna tribu sí o sí, porque nacen en alguna familia y todos vienen de un linaje bien contado. Así que le dejamos el tiempo para que pueda responder de qué tribu era el rey Saúl y el apóstol Pablo. Pertenecían a la misma tribu. De hecho, hasta tenían el mismo nombre ellos. Pablo se llamaba Saulo, que es lo mismo que decir Saúl. Así que tanto Saúl como Saulo de Tarso venían de la misma tribu de Israel. La alternativa A, Judá. B, Benjamín. Y C, Manasés. Bien, si usted ya lo sabe y si no lo aprenderá ahora, que ambos eran de la tribu de Benjamín. Una tribu pequeña que permanece hasta el día de hoy en Israel junto a la tribu de Judá. Una tribu pequeña pero muy guerrera. Y eso no es coincidencia, porque tanto Saúl como Saulo de Tarso eran bastante violentos. Era como propio de su linaje de Benjamín. Siguiente pregunta, ¿qué dice mi hermano Daniel? ¿De qué madera estaban hechos los querubines del lugar santísimo? A, roble. B, acacia. C, cedro. D, olivo. ¿Cuál de esos cuatro árboles, estaban hechos los querubines del lugar santísimo? Había muchos elementos del lugar santísimo. Estamos hablando del templo de Israel, y que estaban hechos de madera pero cubiertos con oro encima. Y ese era el caso, por ejemplo, de estos querubines, que estaban hechos de madera, sí, por dentro era su estructura, pero por afuera eran cubiertos de oro, así que eran bastante imponentes, eran gigantes. De hecho, cubrían toda la sala, dice la Biblia, con sus alas. Bien, ya habiéndoles dado el tiempo, mi hermano Daniel tiene la respuesta de qué madera estaban hechos los querubines del lugar santísimo. Miren, no tengo claro, pero yo creo que podría ser la D. Acacia. La D de olivo. Ah, D de olivo. Sí. Ya. Entonces esta pregunta nos vamos a lanzar al agua. O podríamos utilizar también El comodín 50-50. un comodín 50-50. A ver. Capaz nos deje igual. O el comodín bíblico. Hay un comodín que te da un versículo. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejercicio mejor de buscar el versículo donde busquemos lo el dice. versículo. Vamos a la fuente. Entonces dice que la respuesta está en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 23. Y lo voy a buscar aquí porque yo tampoco lo tengo del todo claro. Tengo un recuerdo de cuál podría ser. Yo recuerdo que parece que era de cedro, pero
no estoy seguro. Así que vamos a ir siempre a la palabra cuando uno está seguro de algo. En vez de inventar, siempre nos fundamos en la Biblia. Primera de Reyes 6:23 dice así: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. Mi hermano Daniel Excelente. le achuntó, era madera de olivo. Vamos entonces a la pregunta número 13. Son 15 preguntas, así que ya estamos finalizando. Y dice así: ¿cuál es el evangelio que no registra ninguna predicción de Jesús acerca de su resurrección? A. Mateo. B. Marcos. C. Lucas. O D. Juan. Aquí ya una pregunta mucho más compleja. Sí. ¿Cuál es el evangelio? Dice que no registra ninguna predicción acerca de la resurrección. ¿Cuál es ese evangelio que no tiene ninguna predicción acerca de que Cristo va a resucitar? Que no registra, porque el Señor habló muchas veces que iba a resucitar, pero este evangelio dice no registra cuando el Señor dijo esas cosas. Le dejamos el tiempo para que usted pueda contestar, si es que lo sabe. Bien. La respuesta es entonces, según lo que yo recuerdo, no sé si usted... ¿No? ¿Tampoco? No. Ya, debería ser, según yo tengo memoria, el evangelio de Marcos. El evangelio más corto que hay. Vamos tirando a la piscina. Estábamos que llegamos a la final. Vamos a ver si era esta, ¿no? Así que estamos con la misma atención de usted. ¿Será Marcos o no será? Me equivoqué. Era el evangelio de Juan entonces, que Yo dice pensaba que era Juan. que no registra ninguna predicción, era la pregunta, Sí. acerca de la resurrección. Bien, esto ha sido el juego bíblico del día de hoy, porque igual avanzamos bastante, así que lo dejaremos hasta ahí. Perdón. De los Me llegué a nervios. emocionar. Sí, la verdad es que a mí me gusta hacer este tipo de juegos porque uno aprende bastante con las preguntas que son muy aleatorias. Siempre uno se va a encontrar Así con es. diferentes preguntas de cosas que a veces uno nunca pensó. Entonces hoy día aprendimos, la verdad, varias cosas, que Saúl y Benjamín pertenecían a la misma tribu, Así es. que era Saúl y Saulo. También esto último de que Juan no registra predicciones acerca de la resurrección. Que, Y así, que los querubines eran de olivo. que los querubines eran de madera de olivo. Quién era el hijo de Noé, a qué edad tuvo Abraham a Isaac, etcétera, etcétera. Es importante que vayamos aprendiendo de la palabra, porque la Biblia es nuestra carta de guía en nuestra vida. Es la que nos dice hacia dónde ir, y hay que conocer al Señor y conocer también su palabra. Bien, Así es. esperamos que se haya entretenido también aprendiendo de la palabra, como nosotros. Y vamos a escuchar ahora una hermosa alabanza, y a la vuelta estaremos escuchando el devocional de uno de nuestros hermanos jóvenes. Así que le invitamos a que nos siga acompañando.
Amén. Bien, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, grande es tu fidelidad, vamos a escuchar entonces a un devocional, una pequeña reflexión bíblica de parte de uno de nuestros hermanos jóvenes. Así que le invito a que pueda atender esta palabra, esta reflexión. Es pequeña, así que es muy corta de duración, como 2 a 3 minutos, para que usted le ponga atención y escuche, porque siempre están basadas en la palabra. Así que le invitamos a que escuche este hermoso devocional. Bien, mis amados hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Les voy a invitar a leer en Salmos capítulo 32, verso 2. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, sabemos de cierto que como seres humanos somos gente que está de continuo al mal. Sabemos que nuestra propia vida ya es una ofensa delante del Señor. Sabemos que no hay forma como agradar al Señor con nuestros propios actos, porque sabemos que cometemos iniquidades, cometemos errores día a día. Pero acá, como dice, bienaventurados a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Esto se refiere al hermoso sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz, porque nosotros, a pesar de ser tan malos, Él vino sobre nosotros y nos cubrió con su sangre, para que podamos ser hallados justos delante del Señor. Así que agradezcámosle al Señor por esto, por el hermoso sacrificio que hizo Él por nosotros un día, porque nosotros, sin merecerlo, el Señor nos ve como justos, no porque lo seamos, sino porque Él nos ha cubierto con su hermoso sacrificio que ha hecho por todos nosotros. Así que estemos alegres, hermanos, porque a pesar de nuestros errores que cometemos día a día, el Señor está presto para oír nuestro perdón, porque Él es pronto en misericordia y se demora en encender su furor. Así que el Señor nos bendiga, hermanos. Dios les guarda a todos y a cada uno de ustedes, y que el Señor nos revista de su gracia. Amén. Ahí ha estado entonces el devocional de uno de nuestros hermanos jóvenes, que todos los días lunes habrá uno, y son, la verdad, cortitos, podríamos llamarlo cápsulas, pequeños devocionales. Se lee la palabra y se hace una pequeña reflexión, que nunca hay que mirarla en menos, porque a veces se piensa que mientras más se habla, es un mensaje más, digamos, más contundente o más o mejor. Uh-huh. Y no es cierto, porque el Señor, de hecho, habló muy poco. Las instancias que Él conversaba con el hombre eran palabras muy precisas, muy muy cortas. Así que mientras esté basado en la palabra, siempre va a ser de provecho el mensaje. Amén. Bien, vamos a escuchar una alabanza, la última alabanza de este programa, y a la vuelta estaremos teniendo el último segmento, el menú bíblico, donde hablaremos de distintos alimentos de la Biblia y su significado espiritual, porque cuál era su razón de estar ahí y qué representan, si hay que alimentarnos de él espiritualmente o no. Así que ya vamos a volver para escuchar este hermoso y último segmento, así que mientras, alabamos al Señor. Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas chocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz.
y por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. Se deleita oír los ángeles cuando cantan Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya. Pero él pide silencio cuando un canto de la tierra empieza a huir. Es el canto de millares que la sangre de su hijo rescató. Pero hay solo una canción que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Levantemos nuestra voz, adoramos al Salvador, y por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. Redimidos por su amor, hoy proclamo libertad. Esa sangre derramada fue por mí. Pero es solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Amén. Bien, queridos auditores, hemos llegado ya al último segmento de esta tarde, que es el menú bíblico. Como les explicaba hace un momento, hablaremos de distintos alimentos mencionados en la Biblia, pero no para que conozcamos su receta, ni sepamos de qué se comía en ese tiempo. No nos interesa eso, sino que por algo tienen un contexto. Y el alimento en ese momento significó algo, tenía un significado espiritual. Por eso, por ejemplo, hablamos hace semanas atrás de las codornices, por ejemplo. Estos pájaros que el Señor les dio de comer a Israel en el desierto. Pero no nos quedamos con eso, sino que hablamos de lo que eso significaba. Y era porque el Señor vio que ellos se quejaban de mala gana porque querían comer carne, y Él les dio entonces ese alimento en abundancia hasta que les salga por la nariz, o sea, hasta que se enfermen, hasta que ya lo odien las codornices, que significaba entonces cuando uno tenía abundancia, y que producto de la abundancia uno se olvidaba del Señor, porque ellos no querían comer el maná día tras día, querían tener todo el alimento al tiro. Así que el Señor les dio montones de codornices para que como castigo, era un alimento, digamos, que uno no tenía que desear. Era esa abundancia, pero esa abundancia que a uno le hace mal, que nos hace olvidarnos del Señor. Así hablamos también anteriormente del guiso, el guiso que le preparó un siervo a los profetas, y era un guiso que fue preparado en desconocimiento. Él tomó distintos vegetales, dijo: esto me parece tal cosa, parece que es tal cosa, y lo echó, y eran venenosos, y él no sabía. Y eso es cuando uno entrega palabra
sin fundarse en la Biblia y habla solamente las opiniones de uno, lo que a uno le parece, y era un alimento de muerte, porque solo la Biblia y la palabra del Señor es la que da vida. Así que así, para que usted vaya entendiendo en qué consiste el programa, este segmento, vamos a nombrar un alimento de la Biblia y se hablará cuál es su significado espiritual y si tenemos que comerlo o no. Es el menú bíblico. Y dejo a mi hermano Daniel para que pueda hacer el alimento de este día lunes. Amén. Gracias, mi hermano Matías. Este programa se llama El Pan de Vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no hablar del pan? El pan también está en la Biblia. El pan es un elemento que por siglos ha servido al hombre, por milenios ha servido al hombre como un alimento fundamental dentro de la dieta. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted no me puede negar que el aroma del pan recién saliendo del horno es algo casi irresistible para cualquiera, ¿cierto? Es algo que te invita a comer, te invita a disfrutarlo y a compartirlo en familia. Qué rico es partir una pieza de pan, ¿cierto? Y compartirlo entre los familiares, con quienes estamos compartiendo la mesa, porque es un acto que refleja también el amor y el gozo, porque es algo que satisface tanto en lo emocional como también satisface el hambre del hombre. Pero también tiene un significado espiritual, porque el pan en sí refleja el nuevo pacto de Cristo con el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, si vamos a leer en Juan capítulo 12, versículos 23 al 24. Dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Mire, dentro de los ingredientes para... hoy día vamos a hacer como... hay esos programas de cocina que le van explicando el paso a paso, ¿cierto? Sí. De cómo preparar el alimento y todo eso. Hoy día vamos a hacer un paso a paso espiritual del pan. El pan tiene varios componentes, ¿cierto? Se compone de la harina de trigo, ¿cierto? Del aceite, la levadura, algunos le echan huevo también, etcétera. Entonces vamos a ver qué significado tiene cada elemento dentro del pan, ¿ya? Partamos con el trigo, que es lo fundamental, ¿cierto? El ingrediente base del pan. Dice, Jesús usó un grano de trigo que estaba enterrado en el suelo para producir una gran cosecha, para explicar su necesidad de morir y ser enterrado, y también traer una gran gloria. Es decir, el trigo, para poder generar la cantidad suficiente para producir alimento, primeramente tuvo que ser enterrado, tuvo que morir, tuvo que germinar y generar una espiga, o varias, muchas, ¿cierto? Entonces esto tipifica también a Cristo, quien tuvo que morir, tuvo que ir a la tumba para renacer y revivir en un gran fruto que provocó a la humanidad un antes y un después, que provocó a la humanidad una gran gloria, porque la Biblia dice que el Padre se gloria en el Hijo y el Hijo se gloria en el Padre. Amén. Pero a su vez el que cree en Cristo se gloria en Cristo y Cristo se gloria en él. Bendito sea el nombre del Señor. Y así vamos continuando. También hay otro elemento que se ocupa para hacer el pan, que es el aceite, ¿cierto? El aceite usado en la unción de los profetas y reyes refleja la presencia del Espíritu Santo y también, por supuesto, de Cristo, quien es el ungido. Bendito sea el nombre del Señor. El aceite sirve para ablandar el pan, para que el pan no quede duro, ¿cierto?
Entonces Jesús y su perdón ablandan nuestros corazones. El Cristo, el ungido en nuestra vida, y también el Espíritu Santo en nuestra vida, en el aceite que necesitamos, provoca ablandar el corazón del hombre. Provoca que el corazón de piedra se transforme en un corazón tierno. Amén. De carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego hay pan sin levadura, ¿cierto? Y con levadura. En la Biblia se habla acerca del pan sin levadura para el consumo. Y esto refleja la impecabilidad de Cristo. O sea, que Cristo es impecable, ¿cierto? No hay tacha en Cristo. La levadura utilizada en el pan de Pentecostés nos recuerda el crecimiento del reino de Dios. Amén. Jesús usó la levadura para ilustrar cómo el reino de Dios se extiende y crece, ¿cierto? La capacidad transformadora de Jesús que nos hace subir al cielo. Es decir, el reino, así como cuando, ¿cierto?, ponemos la levadura, esta levadura que viene en polvito, ¿cómo se llama? Instantánea, ¿cierto? Para que se remoje y se, ¿cómo se llama esa palabra? Se leude, sí. ¿Cierto? Cierto que crece su volumen. Así también el reino de Dios, pues, de algo pequeño puede ser algo muy grande. Pero también hay una mala levadura según la Biblia. Sí. ¿Ya? Que en Primera de Corintios capítulo 5 versículos 6 y 7 dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, si esto lo llevamos a la vida cotidiana, la buena levadura que refleja lo que estamos hablando, lo que estamos sembrando, lo que estamos poniendo en la masa. En la masa supongamos que sea el mundo, quien nos escucha, ¿cierto? Entonces, si estamos poniendo una levadura de bendición, palabras de bendición, va a germinar un pan exquisito, rico, que apetece, que dan ganas de comerlo y que nutre, ¿cierto? En cambio, que si ponemos una mala levadura, si decimos solamente palabras que son negativas, ¿cierto?, que van en contra del reino de los cielos, va a producir un pan duro que no va a subir, va a quedar crudo al medio, a nadie se lo va a querer comer, va a quedar un pan que incluso hasta le puede doler la guata a quien se lo come. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estamos haciendo esta como una especie de analogía, ¿cierto?, de comparación. Pero es importante el revisar qué cosas estamos hablando, qué cosas estamos diciendo, cuál es nuestro día a día, y inspeccionarlo nosotros mismos, porque de esta forma vamos a darnos cuenta qué tipo de levadura estamos poniendo en el otro. Bendito sea el nombre del Señor. También otro componente que se utiliza para la creación, la confección del pan, son los huevos, que le aportan el color doradito al pan, ¿cierto? Sí. Y añaden plenitud al sabor. Jesús habló de los huevos como un buen regalo, ¿cierto? Que trae plenitud a nuestra vida. Porque en Lucas 11, versículos 12 y 13 dice así: o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bendito sea el nombre del Señor. Él tomó como ejemplo a un niño pidiéndole un huevo a su padre, ¿cierto? Y el padre obviamente le va a dar el huevo, no le va a dar otra cosa que le pueda hacer un daño o algo que no quiera. Entonces, de esta misma forma, nuestro Padre Celestial nos da siempre lo que nos bendice. Amén. Aunque, ojo, muchas veces no es lo que tenemos planeado en nuestra cabeza, ¿eh?
no es lo que tenemos planeado en nuestro corazón. Así. Pero Él siempre nos da lo que nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces lo que nosotros queremos no es el camino para la bendición. Dios nos ayude. Amén. Otro elemento importante dentro del pan es el agua o los líquidos, ¿cierto? Los líquidos producen vapor dentro de una barra de pan que provoca el aumento adicional, es decir, que suba más el agua, porque si usted le echa menos agua al pan, que es un pan duro, no sube, como que se queda como crudo en medio, como la masa pegada, que es un pan malo, malísimo. Entonces Jesús provee el agua que brota a la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En Juan 4:14 dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cada vez que nos llevemos un trozo de pan a la boca, recordemos esto, que esto también representa a Cristo, porque ha sido provisto por Dios, Amén. porque Dios es quien generó ese trigo, quien germinó, quien le dio el crecimiento a ese trigo para que pueda hacerse esa masa, ¿cierto? Es Dios quien le pone esa levadura que es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y así con el aceite que nos recuerda al ungido que es Cristo. También el huevito que nos recuerda lo bueno que es el Padre con cada uno de nosotros. Y el agua que brota Así es, Señor. para vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cada vez que llevemos una onza de pan o un trozo de pan, una pieza de pan en nuestra boca, recordemos que ahí está el reino de los cielos. Amén. Ahí está Cristo. Ahí está el Dios Padre. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las necesidades básicas del hombre es saciar su hambre. Por esto, en el mismo contexto, Cristo dijo: Amén. yo soy el pan de vida. Necesitamos todo lo que Jesús proporciona para satisfacer nuestras almas. Porque el alimento espiritual es tan necesario como el alimento biológico, físico. Amén. Y para terminar y cerrar este pequeño devocional, este pequeño estudio, esta pequeña reflexión en realidad, voy a terminar con los versículos que están en Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Dice así en el nombre del Señor: y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto concluimos Amén. esta sección de Así. este pan de vida. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria. Amén. Muchas gracias, mi hermano Daniel, por dar el alimento, el menú de hoy día. Está en este pan que, por supuesto, con todo lo ya exhortado, es un alimento que nosotros tenemos que anhelar comer, que es comer al Señor. En Chile somos muy buenos, la verdad, para el pan. Hay muchas estadísticas que hablan que Chile es uno de los países donde más hay demanda de pan. Y ojalá también haya demanda de Cristo, que es ese otro pan, el pan espiritual, que también debemos anhelar comer con la misma necesidad y con el mismo anhelo que queremos comer una marraqueta, un pan ayuya. Así tenemos que anhelar también comer a Cristo. Bien, hemos llegado al final del programa, así que voy a dejar a mi hermano Daniel también para que se pueda despedir. Amén. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por este programa que Él ha permitido llevar a cabo, sacar al aire, y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la 93.7,
Radio Los Lagos. Amén. Les deseo que tengan una hermosa tarde, que Dios les bendiga, que Dios les prospere, principalmente en el espíritu y también en lo material. Amén. Y recordarles que nos encontramos el día miércoles a las 10 de la noche y luego el viernes Amén. a las 10 de la noche. Y también decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Amén. Para que de esta forma también pueda poder ver los programas anteriores y así poder nutrirse, porque el propósito de este programa, de este trabajo, es más que nada enseñarnos acerca de la Escritura. Y así aprendemos tanto usted como nosotros. Amén. Así que, y sin más que decir, que deseo que mi Dios les bendiga grandemente. Amén. Dejamos entonces a nuestro pastor Gabriel Muñoz para que nos despida y termine este programa con pidiendo la bendición al Señor. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a Los Lagos el mensaje de Jesús.